13, versículo número 35. Juan capítulo número 13, versículo número 35. Solamente el 35, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Siéntese, hermanos. Siéntese, gloria a Dios. Discípulos de verdad es el tema que estaremos escuchando, predicando en este día. Y tomando como referencia este versículo bíblico, tan pequeño, unas cuantas palabras, pero que significan muchas cosas. Nos traen a confrontación nuestra propia vida. En la faz de la tierra existen dos grupos de personas. En toda la faz de la tierra. El uno llamado el pueblo de Dios, y el otro es el pueblo sin Dios. Y estos dos se diferencian. Estos dos tienen muchas diferencias. El pueblo de Dios tiene ciertas características que lo hacen pueblo de Dios, y el pueblo que no es de Dios también tiene sus características. Se le conoce a quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. ¿Y cómo se conoce? Hay muchas maneras de conocer a quién, qué persona parece que es pueblo de Dios. Como por ejemplo, si usted va a una tienda, si usted va a un parque, si usted está en la calle y usted mira a una persona que está bien vestida, ve una mujer con una falda larga y una vestimenta bastante honorable, bastante honrosa, la persona va a pensar: esta ha de ser evangélica o ha de ser cristiana, por la forma de vestir. Si usted mira a una persona con pantalón formal, zapatos formales en la Walmart, si quiere haga la prueba saliendo de aquí, váyase a Walmart, y si mira a alguno, va a parecer cristiano. Va a decir: este parece que va a la iglesia, a cual no sé, pero parece que va por su vestimenta. También se puede identificar al pueblo de Dios porque hay días en la semana que sale de su casa con un libro y no va a la escuela elementaria o a la escuela high school, sino va a otro lugar, y esto lo distingue. Si el vecino que está afuera tal vez lo ve, va a asumir que esa persona que lleva un libro en la mano es un cristiano, ¿verdad? También se puede distinguir a una persona, a un pueblo de Dios, a un cristiano, si en el trabajo en donde esa persona labora se le escucha cantar alabanzas a Dios. Mientras trabaja está cantando y adorando, mientras trabaja está con himnos y cantos espirituales en sus labios. Los compañeros van a decir: ese
que está cantando, ese es un aleluya. Ese es un evangélico. Ese es un cristiano. Y yo puedo enumerar otras características que los que profesan ser pueblo de Dios pueden practicar y pueden ser distinguidos en cualquier parte del mundo. Esto no es cuestión de Estados Unidos, de algún país centroamericano, esto es mundial. En toda la tierra se conoce. Si alguno anda con libro negro, no porque esté negro de adentro, sino la pasta negra, evangelio. Y si es domingo y va bien trajeado, este no va a la oficina. No es ni gobernador. Es un cristiano, porque hoy es domingo y los cristianos se juntan los domingos. Pero el versículo número 35 nos da la clave para conocer realmente quién pertenece al pueblo de Dios. Y volveré a leer para refrescar la memoria. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán. ¿Cómo es que se conoce a un discípulo de Jesús? Y dice que todos van a saber que es discípulo de Cristo, que va a la iglesia, que adora a Dios, que ha sido redimido, que va a ser salvo. ¿Cómo es que lo conocen? No dice con la Biblia, por el traje, por los coritos que canta. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando se refiere a todos, está hablando a mundanos y a cristianos. ¿Y cómo, hermanos? Escuche bien, presta atención, preste el oído. Si tuvieres amor, o si tuvieres amor los unos con los otros. En esto se distinguen los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Si tuvieres amor los unos por los otros. En esto, para que una persona se conozca como un discípulo de Jesús, lo único que lo va a distinguir perfectamente es que tenga amor uno con otro. Es lo único. Es lo único. En los tiempos de Jesús, nadie llevaba Biblia. Ni uno solo llevaba Biblia. En las sinagogas, el fariseo tenía sus libros. Los escribas tenían los libros, pero el resto no llevaba Biblia porque todavía no estaba la Biblia como la conocemos hoy. Ellos eran enseñados en las leyes y en los mandamientos desde pequeños. Así que la Biblia que ellos llevaban estaba en el corazón de ellos, allá adentro. Por lo tanto, a ellos no les decían, mira, esos son seguidores de Jesús porque cargan Biblia. Porque no tenían Biblia física. Tráeme un agua, por favor. Tampoco habían sacos, ni corbata, ni zapatos
de cuero, ni camisas formales. No había plancha para los pantalones bien planchaditos. Así que los cristianos de aquella época no decían: mira, va en saco, ese va al culto. Tampoco se habían inventado los cantos que ahora cantamos, que son miles que existen. Hoy cantamos alrededor de 15 por ahí, y ninguno de esos cantos ellos lo cantaban. Ningún corito que usted se sabe lo entonaban, excepto uno que otro que está tomado de algún salmo. Jesucristo les enseñó los cantos a ellos, enseñaba himnos, y tenían himno especial, porque cuando terminaban la reunión, dice que cantaban el himno y se iban. Pero un creyente nuevo no estaba en sus labores cantando: ya viene Cristo, Señor. No, porque Cristo estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Entonces, a ellos, ¿cómo es que el Señor les manda a distinguirse? ¿Cómo es que el Señor les dice a ustedes: ustedes van a ser conocidos como mis discípulos? La manera de saber que ustedes estuvieron conmigo, de que ustedes son míos, es cuando el amor esté en ustedes. Y no solo por ustedes, sino por los demás. Van a amar a los demás. ¿Qué es un discípulo? Discípulo dice que es la persona que sigue y defiende. No solo sigue, sino defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. En otras palabras, un discípulo es un estudiante, es un alumno, es un aprendiz. Y aquellos que son discípulos de Jesús son estudiantes, son alumnos de Jesús. Y el alumno hace lo que su maestro le enseña y le dice que haga. Así que el Señor les está enseñando en el versículo 35 lo que necesita saber para distinguir a un discípulo. Los discípulos de Jesús no agarraban espada y se ponían a pelear con espada, porque hubo uno que agarró espada en su momento de ira y el Señor lo reprendió. Le dijo: guarda tu espada. Guarda tu espada. ¿Que no te das cuenta que si yo quiero, mando a pedir apoyo, mando a pedir quien me venga a socorrer, y vienen legiones de ángeles, pueden venir? No necesitas espada. ¿Por qué? Porque Jesús nunca usó de la espada para defenderse, porque Él traía un evangelio diferente. Y por lo tanto, sus discípulos tenían que ser como Él, idénticos a Él, imitadores de Él. En la actualidad, si contáramos los miles y miles de personas que profesan el cristianismo, vamos a encontrar una lista enorme, tal vez millones. Pero dentro de esos millones, solo el Señor sabe quién verdaderamente es un discípulo. El resto no son discípulos del Señor. El resto solo está yendo porque su conciencia, porque tal vez siente que ir a la iglesia, ir al culto, es un requisito para estar en paz y estar bien y que Dios no me castigue. Pero el discípulo no solamente va
y se sienta y oye y se regresa como que sin nada. No, el discípulo va a aprender para practicar lo que de su Señor va a aprender. Y en este caso, usted en este día va a escuchar acerca de el amor de unos con otros. Porque este asunto, este tema del amor, ¿cuántas letras tiene la palabra amor? No. Sí, va 4. Perdón. Amor, ¿sí es cierto? Amor. 4 letras. Pero que es más grande el significado. Usted amor lo escribe en un ratito, pero para practicarlo se puede durar toda una vida. El amor del que habla el Señor no se aprende en una escuela. No se va a leer un manual o un libro de poemas, porque luego hay libros de poemas. El amor de Dios no se consigue, hermanos, solamente viniendo al culto. El amor de Dios se consigue cuando la persona tiene una relación con el que es el amor. Yo no conseguiré amarlos a ustedes. Ustedes no conseguirán amarme a mí solo así nada más, o solo viniendo y mirarnos. ¿Sabe por qué? Porque en esta congregación, como en muchas congregaciones, han habido personas que han llegado y de momento le sonríen a uno y le dan la mano amablemente, pero después clavan daga. Por eso es que el amor no se consigue viniendo solamente y hablándonos unos con otros. Para llegar a conocer, para llegar a amar, hermanos, se necesita trabajar en ese amor. Porque amar no es fácil. Amar no es fácil. Quienes tenemos hijos o esposa, sabe que amar no es fácil. Porque cuántas veces los hijos no causan dolores de cabeza, pero el amor por ellos todavía continúa. O el esposo le hace una mala cara a la esposa, o de repente le responde mal, y todavía están juntos porque se aman. El amor no es nada más de decirlo, es de practicarlo. Para que una persona, mis amados hermanos, tenga amor, necesita tener a Dios. El capítulo 1 del primer libro de Juan, capítulo 4 del primer libro de Juan, versículo número 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El discípulo de Jesús, que va a ser conocido por el amor, debe primero conocer a Dios. Debe tener a Dios en su corazón, porque si no, no va a amar. Para yo amar, yo debo tener amor. Y el amor se llama Dios. Si yo no tengo a Dios conmigo, yo no voy a amar a nadie. Yo no voy a poder lograr amarlo a usted. Yo no voy a poder lograr amar a mis hijos con sincero amor. ¿Sabe que usted para mí es un desconocido?
y yo para usted soy un desconocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace unir? ¿Qué es lo que nos hace cercanos? Dios y su amor. ¿Sabe, hermano, que yo puedo hacer cosas que a usted no le gusten? O puedo decir cosas que a usted no le gusten. Y usted se puede molestar conmigo. Pero lo que lo va a hacer perdonarme es el amor que tiene adentro de usted. Y ese amor es el amor de Dios. Si una persona no tiene a Dios, no puede amar. Si una persona no tiene a Dios, no puede amar. Y si una persona ama, es porque tiene a Dios y debe demostrar ese amor. No nada más decir yo tengo a Dios y yo amo. No, debe demostrar que ama. Porque las palabras se las lleva el viento. Debe mostrar en las buenas y en las malas el amor. Hay quienes solamente demuestran el amor cuando están de buenas, cuando están de malas, demuestran el odio que tienen. Y ese odio que tienen no proviene de Dios, por lo tanto no es Dios el que está allá adentro. Y si Dios no está allá adentro, entonces esa persona no es discípulo de Jesús. Porque el Señor dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tenéis. El tener es que está poseyendo, en que tenéis amor unos con otros. Piense un momento. En los tiempos de Jesús, toda la multitud que se agolpaba con él, un desconocido predicando, un desconocido haciendo milagros. Pues vamos a ver qué está haciendo ese desconocido. Vamos a ver quién es Jesús. Y yo quiero recibir algo de él. Y mucha gente que recibió algo de él no le siguió. Muchas personas que estaban enfermas, muchas personas que estaban poseídas, fueron a él y él los libertó, él los sanó. Cuando me refiero a él, me estoy refiriendo a Jesucristo. Pero esas personas no le siguieron a él. ¿Por qué no le siguieron a él? Porque no le conocieron. Pero Jesús no dudó en brindarles la mano. No brindó en sanarles. No dudó en qué, en ayudarles. ¿Por qué? Porque él, siendo un Dios de amor, no se negó a mostrar su amor. Y a Jesús lo conocían por ser un Señor amoroso, compasivo, misericordioso. Por eso conocían al Señor. Su fama se extendía porque era un ser diferente. No era como los fariseos hipócritas, que con sus labios decían una cosa, pero con sus hechos mostraban otra. El Señor decía: hacen largas oraciones. Si hay espiritualidad, sí, parece que se nota que algo de Dios, porque la oración viene de Dios, pero no hacen cosas adecuadas. Más cuando Jesús vino, la gente lo miró y dijo: este es diferente. Este es diferente. Este no carga Biblia en la mano. Este no anda bien vestido. Este no anda con ropaje como los sacerdotes. No anda con ropas elegantes como los fariseos. Pero este es diferente por la manera del trato hacia nosotros. Este nos trata diferentes. El fariseo no permite que le hablemos, pero este
Nos podemos acercar. María Magdalena se pudo acercar a él cuando no se podía acercar a nadie más. En este hay verdadero amor. Este sí realmente cumple lo que la palabra de Dios dice. Este realmente cumple lo que su boca habla. Este realmente es diferente. Hay que ser como este. Hay que ser como este varón, porque este varón de verdad tiene compasión de nosotros y no nos está cobrando de vuelta lo que nos ha hecho. 10 leprosos decían: Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban leprosos? Según la ley, ¿qué sucedía con la persona que era leprosa? Según la ley, todo leproso lo excluían de la congregación o del pueblo y tenían una ciudad, un lugar o un caserío de leprosos. Puros leprosos vivían allá, separados, llorando por un familiar, por sus hijos, si era hombre o mujer, no importa, llorando y lamentando no poder estar con sus hijos, viéndolos crecer por la lepra que tenía. Y la gente los miraba de lejos como el desecho y el desprecio, pero Jesús los recibía. Y eso de recibir a la gente es lo que Él quiere que sus discípulos hagan. Que no hagan acepción de personas solo por cómo está su apariencia, sino que los amen a pesar de su apariencia. Amen a sus hermanos a pesar de sus errores. Porque si está esperando que una persona sea perfecta para amarlo, se va a quedar ahí cruzado de brazos y se va a morir con esa esperanza, porque no lo va a lograr. Usted y yo tenemos errores. Si nos sentáramos a platicar y yo empezar a abrir mi boca, a decirle: a mí no me gusta esto, y usted, de usted, y yo estaría amándole conforme a lo que yo pienso de usted, estaríamos aborreciéndonos, estaríamos peleados. Ninguno de nosotros estaría feliz aquí. Porque sabe, yo no soy monedita de oro. Tengo mis errores, tengo fallas. Si lo invito a comer, se va a dar cuenta que tal vez no me va a gustar lo que usted come y yo voy a optar por lo mío. Y tal vez le voy a hacer gastar más porque lo mío va a ser más caro. Y va a decir: este hermano ya no lo vuelvo a invitar, ya no. Ahí se va a mostrar su amor hacia mí. Es que el amor de los discípulos del Señor no es solo palabras. El amor de los discípulos del Señor se prueba. Cada vez que nos reunimos es una prueba del amor que tenemos de Dios en nosotros. Si usted viene y no muestra su amor a la congregación, entonces no es discípulo de Jesús. Al venir nosotros como iglesia somos una familia. Aquí nada que somos extraños, somos una familia. Los que creemos en el Señor Jesucristo somos una familia. Pero si esta familia no se ama, entonces no somos familia. Hay un problema en esta congregación. Si usted no se preocupa por mí, yo no me preocupo por usted, o usted del hermano, hay un problema ahí. Aquí han escuchado peticiones de oración. Y las escuchamos, sí, pero ¿qué hay después? Algunos reciben una llamada de algún hermano para preguntar, para ir viendo el seguimiento. ¿Cómo estará mi hermano que pidió oración? ¿Cómo estará ya? Ya Dios le contestaría.
Ya Dios le atendió, le voy a hacer una llamada, voy a preguntarle cómo sigue, cómo está el familiar. Ese es el verdadero amor. No piense nada más que escuchar y vamos a orar y es todo. Ya con eso es suficiente. No, tiene que estar preocupado. Como que fuera usted mismo, como que fuera un familiar, porque es su familia la que pidió, es su familia la que está sufriendo. Somos nosotros una familia. ¿Entienden el concepto de familia? Somos una familia en Cristo. No somos desconocidos. Si usted no se preocupa por los suyos, entonces no hay amor de Dios en usted. Está en problemas. Está en problemas y necesita cambiar. Y lo que necesita usted es a Dios. Porque el que puede generar en nosotros amor se llama Dios. El que genera odio, rencor, esos sentimientos negativos no es Dios, es Satanás. Yo he pedido varias veces oración por mi abuela y no me estoy desquitando, pero no he recibido ninguna pregunta de cómo sigue su abuela. Nadie me ha preguntado cómo sigue mi abuela. Y yo los sigo amando, aunque no me han preguntado. Pero sí es bueno que nos preocupemos los unos por los otros, porque si no somos egoístas, solo estamos viendo por nuestro propio amor. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tienen amor unos con otros. Unos con otros. No dice en que tienen amor, no, en que tienen amor y lo comparten y lo demuestran con los otros. Ese es el discípulo de Jesús. Qué bonito es que la escritura dice, tienen amor con otros. Si se hubiera quedado la escritura, en esto conoceréis que sois mis discípulos cuando tuviere amor, entonces muchos estaríamos escudados. Pero por cuanto añadió amor unos con otros, nos está sacando de la comodidad personal egoísta que a veces tenemos como personas, preocupados por nosotros mismos. ¿Qué me importa a mí el resto con que yo estoy bien? Ese es un sentir egoísta. Y Jesús no fue egoísta. No quiere que sus discípulos sean egoístas, porque así eran los fariseos. Así vivían ellos. Ellos les interesaba el dinero. Cuando decían no falten al culto, vengan al culto, ellos no estaban preocupados por las gentes, estaban preocupados porque llevaran sus diezmos. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando decía que ellos, no sé si lo dije, pero ellos le decían a los del pueblo, no es pecado que ustedes no ayuden a sus padres. Pero si ese dinero con que van a ayudar a sus padres lo traen aquí al altar, no es pecado. Porque ustedes están ofrendando a Dios. Así pensaban ellos. Y dice, y no los dejaban hacer más por su familia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo eran de egoístas los fariseos? No les preocupaba si el papá de aquella persona no tenía que comer y esa persona había determinado darle unos cuantos dolaritos, unos cuantos pesitos a su papá. Y le decía, el fariseo decía, no, 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 no. Es más importante que tú traigas a Dios
mientras más le eches, mucho más bendición vendrá sobre ti. Esa es la ideología que tienen en muchos lugares. Mientras más das, más Dios te bendice. Eso no dice la Biblia. Cuando se trata de diezmo es 10%. Y cuando se trata de ofrenda es lo que el corazón siente dar. Y Dios quiere quitar esa idea egoísta de nosotros, sus discípulos. Somos sus discípulos. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, el amor de unos con otros debe demostrarse, mis hermanos. Debe demostrarse. Si no se muestra ese amor, estamos en serios y graves problemas. Serios, como usted no se da una idea, porque camino al infierno está yendo. Tanto así, hermano, tanto así. Tanto así. Porque Dios es amor. Y si alguien no tiene amor, no tiene a Dios y por lo tanto tiene a Satanás y discípulo de Satanás es, y camino al lugar donde Satanás va a ser esclavizado, donde va a ser torturado, donde va a ser su morada permanente. Allá también va a estar aquel discípulo. Por eso es que Dios hace el llamado. Dios nos hace un llamado a nosotros a vivir en amor. No es fácil amarnos. No es fácil amarnos. Es difícil. La tarea más difícil es amarnos como hermanos. Es una tarea muy difícil. Pero solamente si tenemos a Dios logramos amarlos. ¿Por qué? Porque es difícil. Hay muchas cosas por las cuales son difíciles. Primero, venimos de diferentes países. Venimos de diferentes familias. Tenemos diferentes gustos. Tenemos diferente estatura. Entre muchas y muchas y muchas cosas. Aparte, sin decir nuestro temperamento. ¿Qué es lo más que puede afectarnos o beneficiar? El temperamento. Y amarnos a pesar de todas esas cosas no es tarea fácil, hermanos. Créalo, no es tarea fácil amarnos a pesar de todo esto. Pero Dios y su amor dentro de nosotros nos va a mostrar el camino hacia el amor. Va a guiar nuestros pensamientos. Su amor va a guiar nuestra mirada. Su amor va a guiar nuestros oídos. Su amor va a guiar nuestra boca. Para que nuestra boca, para que nuestros ojos, para que nuestros pensamientos, para que nuestros oídos no estén errando, no estén fallando. Porque si yo miro a mi hermano pecar y no tengo amor de Dios, voy y riego la pólvora. Fíjese que yo vi a tal persona ya haciendo esto. Y dice que es cristiano. Pero si yo tengo amor por ese mi hermano, yo me preocuparé al verlo. Hermano, si está haciendo algo malo, dejó vencer el hermano. Tal vez dejó de orar, no sé, pero voy y hablo con él. Y en el amor de Dios lo voy a exhortar y lo voy a apoyar y lo voy a animar para que se levante. Para que se restaure. En lugar de estar ahí divulgando. Ese es el amor de Dios. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Que se practica todo lo contrario. Todo al revés. El hombre quiere hacer las cosas al revés.
Y luego hay play, que me dijeron, que te dijeron, que yo supe que en lugar de colaborar, en lugar de preocuparme por el hermano. Juan 4:21, aquí donde estamos, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice que ama a Dios, de los que están acá, de los que nos miran, si alguno dice que ama a Dios, entonces ame también a su hermano. Y no está hablando de su hermano de sangre, está hablando de su hermano también, su hermano de la fe. Ame a su hermano, como sea su hermano. A veces son difíciles, ame a su hermano, porque usted también es difícil. A veces queremos que aquel hermano sea noble para amarlo, pero nosotros somos crueles para ser amados. El mandamiento es claro: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar es preocuparse. Amar es velar. Amar es orar por él. Amar es tomarse tiempo. Amar a veces hasta que gastar dinero del propio bolsillo, cuando en verdad se ama. Y la iglesia de los últimos tiempos, dice la Biblia, que iban a estar faltos de esto, que se les iba a enfriar esto, se les iba a enfriar el amor dentro de las personas. Esto no es solo para el mundo, ellos están fríos del amor de Dios. Está refiriéndose a la iglesia en los postreros tiempos. Dice que el amor de muchos ¿qué? Muchos creyentes. El mundo ya está frío. Está hablando de los que estaban calientes en amor. A ellos se les va a enfriar el amor en los últimos. ¿Y qué no es lo que vemos en la actualidad? Que no se tolera uno con otro. Tiene que desquitarse como dé lugar. ¿En verdad eso es amor de Dios? ¿En verdad Jesús se ponía el tú por el tú con los acusadores? ¿Qué no dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca delante de quienes lo acusaban? Y las acusaciones eran falsas. Él tenía por qué abrir su boca, pero no lo hizo. Porque él sabía en sí mismo que lo que estaban diciendo era mentira, y que tarde o temprano todo iba a salir. En estos tiempos, hermanos, las redes sociales ha sido un instrumento de desahogo de muchos entre comillas. Porque cristianos no son aquellos que practican esas cosas. Según lo que estamos viendo ahorita aquí, según cómo se conoce a un discípulo del Señor, es cuando ama uno con otro. Pero en la actualidad, hermanos, se ve lo contrario. Cómo se pelean unos con otros. Un cantante con un pastor con un cantante, un pastor con otro pastor, un hermano con otro hermano, una iglesia con otra iglesia. En realidad son discípulos de Jesús. Si tomamos el versículo 35 del capítulo que leímos, en verdad Dios está contento con esos discípulos que no se pueden tolerar, que no se pueden amar a pesar de sus cosas. Usted que está aquí, hermano,
Usted que está aquí está obligado. Si usted es un discípulo de verdad, tiene una obligación de amar a los que son otros, a los que son discípulos o hijos de Dios. Si usted no ama, usted no ha conocido a Dios. Necesita conocer a Dios. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Miren, miren qué consiste el amor. Primero, no en que nosotros amamos a Dios primero, no en que Él nos amó a nosotros y envió a Jesucristo en propiciación. Esto de envió a su Hijo no solamente es que lo mandó a predicar, sino que lo envió a morir por nosotros, por la humanidad. Lo envió a morir. ¿Alguno de nosotros moriría por su hermano? ¿Verdad que no? ¿Daría su cuerpo para defender a su hermano? Es difícil. Porque en estos tiempos, hermanos, el mundo cristiano se ha convertido en un mundo egoísta, en donde los pastores se benefician de las ovejas y donde las ovejas ni siquiera se aman. Hace unos años tuve un accidente a los 7 días de haberme bautizado. Viajamos a un culto, tuvimos un accidente. Para esos años todavía no tenía licencia y la aseguranza o el seguro del carro estaba suspendido. O sea, no, me tocaba renovar y no lo renové porque no había manera. Y mi vehículo no se iba a mover a ningún lado, pero por emergencia, por falta de un vehículo, pues con fe, aplicando la fe, vamos a mover. Si podrían ponerle mute al teléfono que está, ping, ping, por favor. Entonces, movimos el carro, tuvimos el accidente. Muchos accidentes tuvieron ese día, muchísimos. Buses volteados, trailers salidos de la carretera. No fui el único. Pero a nuestro regreso, porque le seguimos con fe, queríamos seguir. Yo dije, vamos, sigamos, hermanos, vamos al culto y al culto vamos, el carro que se quede. Pero al transcurso de una hora, como que ya no querían seguir porque pensaban en mi carro, tal vez, en la pérdida que iba a haber, y decidieron regresarse. A mí no me importaba el carro, no lo había pagado, apenas lo acaba de sacar, pero no me importaba, a mí me importaba llegar al culto. Entonces se determinó regresar, rentar una traila, una rampa para poder levantarlo. Cuando llegamos a donde estaba el carro, una patrulla estatal estaba enfrente del carro. Me imagino que llenando los informes para que la grúa se los llevara. Usted podrá pensar, no tengo licencia, no tengo seguro. ¿Qué cree que me hubiese pasado? Si yo bajo ahí, ¿quién es el dueño del carro? Yo soy el dueño del carro. Ah, tu licencia y tu seguro. ¿Qué creo que hubiera pasado? Me hubieran arrestado tal vez para esos años. Y hubiera ido yo con todo el carro al corralón y yo al corralín. Pero ¿saben qué pasó? Un hermano dijo, no se preocupe, no te preocupes, hermano. Yo me hago responsable, yo voy a bajar, yo a hablar con él. Y él se bajó. Yo estaba muy temeroso, muy pensando, y está la patrulla y ahora cómo le hago, me van a llevar. Y ese hermano me dijo, no te preocupes, hermano, tranquilo, yo voy a ir. Él se bajó y él se echó toda la responsabilidad del accidente. Toda responsabilidad del accidente. A mí no me llegaron cartas de ir a corte, a él le llegaron las. Y él en esos años estaba pasando problemas familiares con sus hijas.
Su esposa lo dejó, sus hijas estaban adolescentes y ya saben las adolescentes cuando hay problemas familiares que quieren hacer su propia vida y el hermano estaba así y aún así se echó una carga más en él. Pasó todo ese proceso, mis hermanos. Él lo pasó. A mí me llegaban las cartas solamente de las resoluciones. Así es como el amor de Dios se manifiesta en los hermanos. Cuando no importa si sobre mí recae una responsabilidad, pero es una manera de salvar. Porque si no lo hago yo, mi hermano va a sufrir, va a ir a la cárcel. Y su esposa. Mejor, si esta manera lo salva, vamos a ayudarle. Y miren cómo me salvó a mí esa manera. Dios bendiga a este hermano donde quiera que él esté. Que ojalá persevere y que sus hijas estén bien en el camino del Señor. Pero es así como actúa un hermano. Es así como actúa un hermano. Pablo dice a la iglesia: ustedes se preocuparon por mí y enviaron ofrendas. Cuando Pablo estaba encarcelado, los hermanos fieles, los verdaderos hermanos, no se olvidaron de él y le llevaban comida y se preocupaban por él. Y no solo por él, sino por todos los hermanos, por toda la iglesia en general. El hermano Pablo en las cartas de Romanos, en las otras cartas habla: el hermano tal te saluda, el hermano tal te saluda. Por favor, dile a tal hermana que permanezca en la fe. Salúdame tú a la familia de Estefana, saluda. Había un amor entre la iglesia. Es triste, hermanos, ver que en una familia ni siquiera nos hablamos. Es triste ver que ni siquiera nos tratamos como familia. Uno esperando que le hable. No, es que yo no hablo porque me tienen que hablar. Me tienen que llamar. Y el otro: no, a mí me tienen que llamar. Él es el obligado, yo no. Entonces, ¿qué hermanos somos nosotros? Cuando cae, nos fijamos cuando cae, pero ¿alguna vez nos procuramos que estuviera de pie? ¿Alguna vez nos procuramos motivarlo, ayudarlo, orar con él y sentarnos un ratito a platicar para que no cayera? Y ahora que cayó, lo queremos hacer leña. No, al hermano antes de que caiga hay que animarlo, hay que estar con él. Vamos, hermano, voy a orar por usted. Yo quiero hablar con usted, tal vez tiene una falla, pero mire, yo voy a orar antes de que caiga. Mi corazón es del mismo tamaño que el corazón de ustedes, hermano. El corazón del pastor no es más grande y no, y ustedes no ven mi pechote más grande, no ven mi cuerpo así grande. No, es del mismo tamaño que el de ustedes. Por lo tanto, entre nosotros mismos tenemos que procurarnos. ¿Comprenden? Capítulo 13 de Juan, no la primera epístola, sino el Evangelio. En Juan capítulo número 13, versículo 34. Juan 13, 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús no dice: ámense unos a otros, así nada más. No, no, sino que como yo pongo el ejemplo. Yo como yo los he amado. Y Jesús, ¿cómo nos has amado? Mira, que te he tolerado tanto. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando te quejaste de que por qué dejaba a Juan conmigo y tú te ibas con los demás? Yo te amaba y te amé ahí. Quienes estudian al apóstol Pedro dice que era un hombre muy de carácter muy recio, muy impetuoso. Jesús le dijo a Pedro antes de que cante el gallo:
2 veces me vas a negar 3 veces. Y Jesús lo seguía amando, antes y después de que cantara el gallo, y antes y después de que lo negara 3 veces. Yo no conozco a ese hombre. Es traición. Eso, la palabra negar se queda corta, llamémoslo traición. Supóngase que usted está en una carretera y van en una carretera, vamos juntos a un viaje, y de repente tiene un accidente y usted sigue de largo. ¿Sería correcto? Supongamos, vamos uno de ustedes y yo en la carretera, y usted se accidenta en la carretera, y yo en lugar de quedarme a preocuparme por usted, sigo de largo en mi camino. Porque la idea es que tengo que llegar temprano a donde voy, y esto me va a atrasar. ¿Será correcto? ¿Por qué? Porque número uno, es que es el pastor. Él tiene que preocuparse, ¿verdad? Pero lo más importante es porque como discípulo de Jesús debo mostrar que en verdad amo a esa persona. Y si tuvo el accidente, tengo que quedarme. Si tengo que llegar a un culto y me toca predicar, él necesita en este momento, debo de predicar a él, al que me necesita lo tengo de predicar porque es una situación muy grave, ¿verdad? Está en el accidente ahí. A él le tengo que predicar que realmente lo amo. No ir allá a hablar del amor de Dios ahí en la iglesia mientras lo deja el hermano por ahí arreglándose las cosas. No. ¿Eh? Entonces el Señor nos dice, como yo os he amado, como yo les enseñé el amor, así como yo, ustedes han visto en mí, han visto cómo sano a los enfermos y no les pregunto, ¿de dónde vienen? En una ocasión, un hombre que era ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, Señor, una pregunta, ¿quién de estos pecó para que estuviera así ciego? Mira, ¿fueron sus padres o fue él? El seguro está pagando un castigo. Jesús le dijo, miren ustedes, ni sus padres ni él. No anden juzgando lo que no tienen que estar juzgando. Deje de estar metiéndose ideas en la cabeza. Lo que sucede es que Dios le privó de visión para este día, para que se presentara delante de mí y que las obras de Dios se fueran manifestadas en él. Por lo tanto, él va a mirar el día de hoy. Y fue porque así lo quiso Dios. Así lo quiso. A veces el hombre juzga y juzga, prejuzga. Mi esposa y yo tenemos un buen hábito que lo hemos estado aprendiendo, que no nacimos así, lo hemos estado aprendiendo y perfeccionando. ¿Cuál es ese buen hábito? Es no pensar más de lo que no sabemos, de lo que no hemos visto y hemos oído. Es lo que nos ha ayudado. ¿Por qué? Le digo a mi esposa, yo practicamos esto, le decimos, es que si hablamos de más, pecamos. Si pensamos de más, pecamos. ¿Para qué meternos en problemas con Dios? Si lo hizo, saldrá a la luz. Si no lo hizo, saldrá a la luz. ¿Para qué yo tengo que estar llevando mi imaginación y pensar y me va a quitar el sueño y pecar? Esto lo hemos estado aprendiendo, no éramos así, nosotros pensamos mal. Pasó a que, de seguro. Pero nos hemos dado cuenta de que estábamos pecando contra Dios. Porque Dios demostraba todo lo contrario. Y uno que quedaba avergonzado, lo bueno que no lo dije, lo bueno que quedó en mí, pero mira ahora, yo pensé mal y no era así. Y eso tenemos que aprender nosotros a quitarnos esos malos pensamientos, de dejar de pensar lo que ni siquiera existe. Porque usted peca. Y si peca,
no le agrada a Dios. Y Dios le va a mandar, acuérdese lo que dice la Escritura, con la vara que tú mides, serás medido y aún un poquito más. ¿Se da cuenta? Jesús teniendo la oportunidad de juzgar, no lo hizo. No lo hizo. Una mujer le dijo, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Mira, mi hija la atormenta un demonio. Mira, no es bueno que le dé los panes de los hijos a los perrillos. Ah, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Ah, mujer, grande es tu fe. ¿Ve? Grande es tu fe. Puede tener misericordia. Ve, y tu hija es libre. No fue una vez, fueron varias veces que hizo lo mismo. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén, gloria a Dios. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se acuerda que hace un ratito pregunté si alguno daría su vida por los hermanos? El hermano fue sincero. Es que es difícil. No es vamos a darle una torta. No, no es nuestra propia vida. Tenemos hijos, tenemos esposa. Fácil. Pero cuando hay amor de Dios, aún así vamos a amar. Mire, los soldados que están peleando por el país, por la nación, cualquiera que sea nación, ellos lo hacen por amor a su patria. Y van y se mueren. O vienen amputados. Y con honores. Cuando pasan ahí reverencia a su bandera, a su nación, a quien sea. Si ellos mueren por una causa injusta, ¿cuánto más nosotros? Nosotros somos soldados de Cristo. En batalla, combate continuo, día y noche. Y si uno de nosotros cae, ¿cuál es la tarea del resto del pelotón? Dejarlo allá a ver que le caiga otra bomba y a ver que le empate el otro pie. Le faltó, no, pues para que estén parejos, ahí dejémoslo para que le mochen el otro. Y así ya está ahí, parejito. ¿No, verdad? El buen soldado, aquel que está comprometido, aunque esté a fuego la guerra y esté en la guerra, el buen soldado va y trata de rescatar a su compañero. Eso no es nuevo. Eso sucede en la vida real con los combatientes. Y si lo rescata y si lo salva, cuando llega a su país de regreso, con honores lo reciben y le ponen una medalla. No porque defendió, sino porque trajo a uno de sus compañeros y no lo traicionó, sino que arriesgó su vida. Ese es en verdad el amor. Así debe ser el cristiano respecto a sus hermanos. Pero lástima, hermano. Lástima que no es así. Lástima que no es así. En el tiempo que llevo de converso, han pasado tantas situaciones en mi vida. He visto tantas cosas, hermano. Y el mal más malo que ha habido es un hermano en contra de otro hermano. Eso es lo peor que he visto en la iglesia. O en las congregaciones. Eso es lo peor. Un hermano en contra de otro hermano. Un hermano en contra de su pastor. Un pastor en contra de sus hermanos. Es lo peor que yo he visto.
Jesús nunca nos enseñó, nunca enseñó eso a sus discípulos, y su palabra no nos da a nosotros, hermanos, ninguna evidencia de que Él hizo lo mismo. ¿Sabe qué sucedió con una persona que le voy a deletrar su nombre? Judas. Después de que el Señor le entregó todo su amor, este hombre no lo valoró y lo traicionó. Y nosotros nos referimos a Judas como el hombre malo y traidor. Pero saben, hermanos, cuando nosotros no nos amamos como hermanos, también participamos de los hechos de Judas. Solamente que normalmente vemos los hechos más grandes y relevantes, pero no vemos las cosas diminutas que significan lo mismo. Si una persona tiene un cohete aquí, mata una hormiga, dice, ah, una hormiguita. Pero si tiene una bomba y mata a una persona, ah, es una persona. Es muerte. Murieron en ambos lugares. Así es cuando se trata de cómo actuamos las personas. Cuando no hay amor, hermanos, no hay paz. Cuando no hay amor en nosotros, no hay paz. Las iglesias no tienen paz cuando la iglesia no tiene amor verdadero. Cuando no está Dios ahí. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que se acrecentaba la iglesia y era fortalecida por el Espíritu Santo? Cuando tuvieron paz. ¿Y cuándo fue que tuvieron paz? Cuando Saulo se convirtió al Señor. Porque Saulo era el que asolaba las iglesias en Judea, en Galilea, en Samaria, Damasco y Jerusalén, por todos lados. Saulo andaba persiguiendo a la iglesia y no tenían paz los hermanos. Claro, la paz de Dios la tenían, pero se refiere a la paz de poder convivir amenamente. Estaban temerosos de que en cualquier ratito llegara Saulo a arrastrarlos y llevarlos a Jerusalén para meterlos presos. Pero cuando Saulo se convirtió, dice que las iglesias se llenaron de paz por donde quiera. Ya estamos con paz. ¿Por qué? Porque el que odiaba ahora nos ama. Ahora nos ama. ¿Y cómo ve que nos ama? Porque ya se nota. Ya se nota el cambio. Ya se nota que estuvo con Jesús. Ese se nota. El Pablo se nota que ya es discípulo. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios, y no solo habla, sino que la practica. ¿Entienden, hermanos? Por eso es que no es solo cargar Biblia en la mano. Los satanistas, cuando van a hacer sus sacrificios, ellos toman una Biblia y la queman y la cargan en la mano. Y no significa que son cristianos. Cuando algunos van a la oficina, se visten mejor que yo. Y no significa que, ¿ya? Hay gente que canta uno que otro corito. Y no significa que son cristianos. Significa que son cristianos cuando ama uno a otro. Eso significa ser cristiano. Entonces hay paz. Entonces la iglesia crece. Entonces la iglesia es fortalecida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede habitar donde no está el amor. ¿Sabían eso? Si en su casa no hay amor, el Espíritu Santo no puede llegar. Si en su corazón no hay amor de Dios, el Espíritu Santo no los puede visitar. No los puede bautizar, no los puede llenar. Que no hay amor. Hechos 9, 20, 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba, porque no es fácil. Más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire la gente, oye, ¿quién no es ese aquel que nos estaba persiguiendo? Escóndete, escóndete. Ah, no, pero ¿qué anda predicando a Cristo? ¿A Cristo? Es uno de los nuestros. Cuando la iglesia en verdad tenga amor, hermanos, va a florecer. Va a florecer. Pero no depende del pastor, depende de la iglesia, de los hermanos. El libro de Corintios dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace nada indebido, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no tiene envidia, el amor no tiene celos, el amor que más no se jacta, no se envanece, lo soporta todo. Si hay en verdad amor en nosotros, el amor de Dios, o si queremos ese amor de Dios, debemos aprender, hermanos, que hay veces que tenemos que ser probados y vamos a ver si en verdad amamos a Dios. Si no, no. Porque en los momentos bonitos no ama. Ándele, doy la vida por mi hermano. Pero hágame algo malo. No, ahora que se muera. No, es ahí. Es ahí en ese momento difícil cuando se va a probar si en verdad yo lo amo. Él me hizo algo mal a mí, pero yo voy a hacer el bien. Porque tengo amor de Dios y por Él. Es el amor de Dios. No el amor de Ernesto, el amor de Dios. El amor de Ernesto necesita amor de Dios. Yo soy humano como ustedes. Yo tengo mi temperamento. No crean que soy ¿cómo se dice? Perfecto o una perita tan dulce. No, hermanos, de repente soy tuna, ¿verdad? Pero aún así, yo necesito el amor de Dios. Ajá, y no solo hablarlo, sino practicarlo. Números 12, ya voy acabando, hermano. Números 12. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo, Levítico, Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y dijo Aarón a Moisés, no quede ella ahora como el que nace muerto, que ha de salir al vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ese es el actuar de un discípulo del Señor. El versículo número 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés. Y el Señor los castigó por haber hablado mal en contra de su siervo. Pero su siervo dice: oh, Señor, sánala. Sánala, Señor. Mira, que no se quede así. Es mi hermana, sí. Perdónala, Señor. Ese es el actuar del cristiano. Falló. Señor, perdone a mi hermano, que pecó contra mí. Tal vez locamente hizo. Tal vez pensó que con eso iba a solucionar el problema. Tal vez con difamarme, tal vez con hablar mal de mí. Pensó que iba a solucionar algo. Mire, Señor, ahora todos están en contra de mí. Perdónelo. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hacer justicia. Y va a limpiar el nombre tuyo. Lo va a limpiar. Números, versículo número 1, ya lo tomé de una vez.
quiero terminar con esto entonces, mis amados hermanos. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Miren, mis hermanos, si en realidad, présteme atención, hermanos, presten atención. Si en verdad usted ama a Dios, se debe de mirar. Se debe de mirar cuando ama a su hermano. Si usted ama al que le ama, pero no ama al que no lo ama, usted no ama. Si usted hace bien solo al que le hace bien, usted no ama. Si usted regala solo al que le va a regalar para atrás, no lo ama. Nuestro amor debe ser imparcial. Esto quiere decir sin acepción de personas. Si le cae bien, ámelo. Si siente que hay una espinita ahí, ámelo. Porque si usted no lo ama, no conoce a Dios, está lejos y se engaña a sí mismo pensando que va a ir al cielo, y no lo va a hacer. Por eso yo los insto, hermanos. Yo los insto a todos, a cada uno de ustedes, porque yo los amo a cada uno de ustedes. No sé si ustedes me amen a mí, pero yo sí los amo a cada uno de ustedes. Ame a sus hermanos. Demuestre que ama a Dios. La manera de saber que usted ama a Dios es cuando usted ama a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, a los que Dios creó. Si usted los aborrece, usted aborrece a Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted me aborrece a mí, usted aborrece a Dios. Yo lo aborrezco a usted, yo aborrezco a Dios. Y es en vano el que yo diga que lo amo. No solo de palabras. En mi casa las palabras te amo son constantes. Mientras estamos en casa, si usted va a mi casa o pone un audífono, ahí las palabras te amo van a estar repitiéndose a cada rato. De mis hijos para mí, de mí para mis hijos, de mi esposa para mí, de mí para mi esposa. Y aquí en la congregación de vez en cuando se oye. Pero saben, hermanos, que aunque no se diga constantemente cuánto amor uno tiene por ustedes, quiero que sepan que hay mucho amor por ustedes. Que han venido muchas cosas a mi vida que me han, como dice, me han debilitado, y de repente ya no quiere uno seguir. Pero luego pienso y los recuerdo a ustedes. Y eso me anima otra vez a seguir luchando. Porque hay un alma, hay una vida que está esperando. Yo no sé si usted espera que llegue el domingo a escuchar al pastor. Yo creo que sí, y por eso estoy acá. Pero hay hermanos que no se paran aquí en un micrófono, a los cuales también amar, a los cuales también preocuparse, velar por ellos, que necesitan. Alguien necesita una ayuda, necesita esto, necesita aquello, hermano. Mire, yo escuché que el pastor mencionó esto. Yo llamo para preguntarle. No espere que el pastor llame usted, pregunte usted. Ese es el amor de Dios, hermanos.
Y Dios quiera que esta congregación se llene de todo ese amor de Dios. Porque le soy sincero, nos hace falta mucho. Mucho, y cuando empecemos a amarnos de verdad, vamos a empezar a ver sillas ocupadas, porque ese amor los va a traer. Pero depende de que Dios esté con nosotros y que usted esté con Dios, tenga el amor de Dios y verá. Honre a Dios, ame a Dios. El Señor se entregó por amor a usted y por mí. Así que amemos también a aquellos por los cuales el Señor se entregó, y estos son nuestros hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su misericordia.